Y ya habiendo estudiado todo esto que le he explicado hasta ahorita, paso a paso, si no entienden algo van al anterior. Y si ustedes dominan esto que les estoy diciendo, señores y señoras, la vida cambia. Y la vida cambia. Bueno, vamos a prepararnos entonces, ¿no? Para este torbellino de reflexiones que deben tener en este momento sus mentes, donde la anulación de las dimensiones del mundo, año, hombre, se convierten en una danza cósmica en nuestro interior. Porque es el universo en 3 dimensiones, es un viaje del macro al micro. Porque la Torah nos presenta la idea de que la realidad del universo se despliega en 3 dimensiones fundamentales. El Macón, que sería espacio, el abrazo de la existencia, el espacio es el lienzo infinito donde se pintan nuestras vidas, es el donde de nuestra existencia, el escenario donde nuestros sueños y desafíos se entrelazan. Pero ¿qué significa anular el espacio? No se trata de desaparecer físicamente, sino de trascender las limitaciones que nos autoimponemos. Es dejar de sentirnos atrapados en un lugar, una situación, una mentalidad. Es abrirnos a la posibilidad de que el universo es vasto y nuestras oportunidades ilimitadas. Y lo otro que nos presenta, la segunda dimensión sería Shman, tiempo, el río eterno. El tiempo es ese río que fluye sin cesar, arrastrando consigo recuerdos y experiencias. Y es el cuándo de nuestra vida. Es el cuándo. El ritmo que marca nuestros días, semanas, años. Y anular el tiempo no es detenerlo. Anular el tiempo es aprender a vivir el presente, dejar de lamentarnos por el pasado o angustiarnos por el futuro y enfocarnos en el ahora. Es saborear cada instante, cada encuentro, cada oportunidad que se nos presenta. Y el Adán, hombre, el espacio del alma. El hombre, el ser humano, tú y yo, somos el microcosmos del universo, un reflejo de la divinidad. Y anular al hombre, o mejor dicho, al yo, es el desafío más profundo y transformador. No se trata de negarnos a nosotros mismos, sino de trascender el ego, ese conjunto de pensamientos, emociones y creencias que nos limitan. Es despojarnos de la vanidad, el orgullo y el miedo y conectar con nuestra esencia divina. Es reconocer que somos parte de algo más grande que nuestra individualidad y es importante, pero no lo es todo. Y la Torah nos enseña también, de paso, que estas 3 anulaciones se manifestaron en 3 eventos clave de la historia del pueblo judío. Número 1, la salida de Egipto, la Parashá Bo, que es la liberación del espacio físico, la ruptura de las cadenas de la esclavitud. Número 2, la separación del Mar Rojo, la Parashá Beshalach, que estamos estudiando ahorita. Y es la conquista del tiempo, la valentía de dar el primer paso hacia lo desconocido. Y el tercer momento, el tercer evento, que es la entrega de la Torah, la Parashá Yitro, que es la anulación del yo, la humildad de recibir la sabiduría divina. Entonces, estos 3 eventos no son solo relatos históricos, sino son metáforas de nuestro propio camino de liberación. Cada uno de nosotros tiene su propio Egipto y dejar atrás su propio Mar Rojo es nuestra misión. ¿Ok? Tenemos que dejar atrás Egipto cruzando el Mar Rojo, cruzar nuestra propia Torá, ¿ok? Y recibirla a la final en la Parashá Yitro. La Sefirá Jomá, sabiduría, es el lugar de Bitul. Bitul significa anulación, pero ¿cómo se relaciona la sabiduría con la anulación? ¿Ok? ¿Cómo puedo relacionar la sabiduría con la anulación? Y la respuesta está en la comprensión de que la verdadera sabiduría reside en la humildad, no en el ego. Es reconocer que no lo sabemos todo. Es reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Es estar dispuestos a cambiar de opinión, a admitir nuestros errores y a crecer. Y la anulación entonces no es un acto de negación, sino una transformación, es un proceso de desconstrucción
y reconstrucción, donde dejamos ir lo que ya no nos sirve para dar paso a lo nuevo. Es una danza constante entre el ser y el no ser, donde aprendemos a fluir con el universo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos aplicar estos conceptos abstractos a nuestra vida diaria? Aquí les dejo 3 ideas: espacio, tiempo y hombre. El espacio. Mira, deja de sentirte atrapado en tu rutina, explora nuevos lugares, conoce gente diferente, prueba actividades que te saquen de tu zona de confort. El tiempo. El concepto abstracto de tiempo, bueno, desconéctate del celular, apaga la televisión, cierra la computadora, dedica unos minutos al día a meditar, a respirar o simplemente a estar presente. La tercera dimensión, hombre, yo. Practica la gratitud, reconoce tus fortalezas y tus debilidades y pide ayuda cuando la necesites. Perdónate a ti mismo y a los demás. Y recuerda siempre, mi querido alumno, alumna, que la anulación no es un destino, sino un camino. Y es un proceso continuo de aprendizaje, de crecimiento, donde no te tienes que desanimar, no te tienes que cansar, solo tienes que levantarte y seguir adelante. Y la vida es una aventura poética que vale la pena vivir. Y ya es momento de entrarle al concepto de Keilin. Keilin significa algo así como instrumento, vasija, contenedor. Y es todo un concepto, pero no un concepto teórico. Vamos a traerlo a nuestra vida diaria con un poquito más de reflexión. ¿Qué son los Keilin? Para los nuevos que me están escuchando. La palabra Kli en la Torá, como se menciona al principio de la parashá, se refiere a instrumentos de trabajo, Klei Abodá, como lo que estudiamos como lo que estudiamos cuando estudiábamos en el liceo o en la universidad. ¿Ok? Beit, Asefer, Torah, Anefesh. Pero también instrumentos de guerra, Behamushin, Alu, Pnei, Israel, Meeret, Misraim. Y los hijos de Israel salieron pertrechados de la tierra de Egipto. Benjamushin, Halub, Dinei, Israel, Meeret, Misraim. Instrumentos musicales. Y aquí viene lo interesante. Los instrumentos de guerra, los Klei Sain, están misteriosamente relacionados con los instrumentos musicales. El Laim, Shmirot, Israel. Shmirot, Israel, Nagan. Ambos comparten las iniciales de Shayin, que significa guerra. ¿Y qué nos dice esto? Quizás que la lucha y la armonía, la batalla y la melodía son dos caras de la misma moneda en nuestra existencia. ¿Ok? Porque entonces tenemos las dos Heish. Tenemos que son como instrumentos, ¿no? De la madre, instrumentos de la hija. Repitan las veces que les sea necesario. Son nuevos conceptos para ustedes. Tenemos una Hei superior y una Hei inferior en nombre de Yu-Hei Ba-Hei. Una primera Hei y una segunda Hei. El nombre Yu-Hei Ba-Hei, aunque lo leemos en horizontal, debe ser leído en vertical. Entonces tengo una Hei superior, esa letra que se parece como una casita, y una Hei inferior. Y se nos habla que la Hei superior relacionada con la madre, Ima, y la Hei inferior se relaciona con la hija, Bat. Para la Hei superior necesitamos instrumentos musicales y allí vamos a pensar en Miriam liderando a las mujeres con tamboriles en la canción del mar. Para la Hei inferior, en cambio, la guerra contra Amalek exige armas de guerra. Y esto me hace pensar muchísimo en nuestras propias vidas. ¿Qué instrumentos necesitamos para nutrir a nuestra madre interior? Tal vez la meditación, la introspección, la conexión con la naturaleza, el arte. ¿Y qué instrumentos necesitamos para enfrentar nuestra hija inferior? Nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros amaleks personales. Allí entra la valentía, la disciplina, la perseverancia y la autoafirmación.
Porque luego tenemos los Hamushim, que son las armas de la Torá, pertrechados contra las letras, ¿no? Hamushim, que significa pertrechados, también alude a los 5 libros de la Torá. Las letras de la Torá son nuestras armas de guerra, pero ¿cómo se traducen estas armas en nuestra propia vida cotidiana? Con la sabiduría y la curación. ¿Ok? Estas armas se traducen en sabiduría y se traducen en curación. Y la Torah nos brinda herramientas para enfrentar nuestros propios amaleks, nuestras dudas. Y es como anticipar la curación de la enfermedad. Toda enfermedad que puse en Egipto, no la pondré sobre ti, porque yo soy Jabaya, tu curador. Las armas con las que salimos de Egipto eran para luchar contra Amalek, que en gematría es Safej, duda. Cuarto punto, mira, la guerra contra Amalek, una batalla que fue intensa, que fue constante, y salimos pertrechados con instrumentos, pero en la práctica los utilizamos al final, en la guerra contra Amalek. ¿Cómo los utilizamos? Para curar el alma. Y esta guerra no es una batalla física, sino una lucha interna, una constante confrontación con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios temores y nuestras propias dudas. Porque Amalek es la duda siempre está allí, acechando en la periferia de nuestra mente. Pero gracias a la Torá y al camino que nos marca Shen con su letra Yud-He-Vah-He y a sus enseñanzas podemos transformar esa duda en certeza. Podemos transformar el miedo en valentía y la oscuridad en luz. Y la Parashá nos narra la épica salida de Egipto, la liberación de un pueblo de la esclavitud, pero ¿qué significa esto para nosotros aquí y ahora? Más allá del relato histórico, la salida de Egipto es una metáfora de nuestra propia liberación personal. Todos, de una manera u otra, estamos atrapados en nuestros propios Egiptos. Patrones de pensamiento limitante, hábitos autodestructivos, relaciones tóxicas, miedos paralizantes. Y la clave, nos dice la Torá, está en anular la dimensión del espacio. En Egipto la esclavitud era total, la fuga parecía imposible, y la clave no estaba en luchar contra la agresión desde adentro, sino de trascender la propia percepción del espacio y de la realidad. Y eso implica un cambio de perspectiva súper radical, porque anular el espacio no significa teletransportarnos, aunque sería genial. Pero anular el espacio se refiere a transformar nuestra forma de percibir los límites que nos impone nuestra mente. Siempre estás atrapado en un trabajo que odias, en una relación que te consume. Allí la dimensión del espacio te dice que no hay salida, que estás atado a esa circunstancia. Pero, ¿y si pudieras alterar esa percepción? ¿Y si pudieras ver más allá de los muros que te aprisionan? La clave, según esta parashá, está en la meditación y en la Ibonenut, la meditación, que es el arte ancestral de silenciar la mente y conectar con nuestro interior. Y eso se presenta aquí como la herramienta fundamental para anular el espacio, y no se trata para nada de una práctica esotérica reservada para monjes en la cima de una montaña, porque la meditación puede ser tan simple como cerrar tus ojos por unos minutos y concentrarte en tu propia respiración, o es como observar la naturaleza, pero observar la naturaleza con una atención plena. Y mira, la parashá nos propone una imagen poderosa. Durante la meditación, imaginemos que el espacio a nuestro alrededor se va achicando, contrayendo, hasta convertirse en un pequeño punto, una yud, la letra más pequeña del nombre de Hashem. Lo que antes parecía enorme, insuperable, un problemón, un caos, en ese momento de meditación se vuelve un diminuto insignificante. Te sientes abrumado por un problema. Bueno, imagina que ese problema se encoge y se reduce
a su mínima expresión. Te sientes atrapado por el estrés del día a día, visualiza cómo el caos se calma, se ordena, se vuelve manejable. Y esta simple técnica puede ayudarte a revitalizar tus problemas y a encontrar la calma en medio de la tormenta. Pero la meditación no se limita a la introspección. También podemos encontrar la conexión divina en el mundo que nos rodea. El Rambam nos invita a meditar en los secretos de la naturaleza, a maravillarnos con la complejidad y la belleza del universo. Porque ¿alguna vez te has detenido a observar la puesta del sol? A contemplar las estrellas en una noche clara, a escuchar el canto de los pájaros al amanecer. En cada uno de estos momentos es una oportunidad para conectar con la grandeza de Hashem, para sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Incluso la ciencia, con sus teorías sobre el Big Bang y la expansión del universo, nos invita a reflexionar sobre el origen de todo, sobre ese punto inicial donde todo era nada. Y en esa nada primordial reside el potencial para la creación, para la transformación, para la liberación. Y como podemos ver, mi querido Talmidines, la Parashá Beshalach no es solo una narración antigua, ¿no? Es una exploración de la complejidad del universo que nos rodea, donde tenemos que tener primero conciencia plena, prestando atención a nuestros pensamientos y emociones, observándolos sin juicio y permitiéndonos sentir plenamente. Segundo, la gratitud cotidiana, cultivando la gratitud por las pequeñas bendiciones que a menudo nos pasamos por alto. Tercero, la conexión con la naturaleza, buscando momentos de silencio y la conexión con el mundo natural, sintiendo la energía vital que fluye a través de nosotros y de todo lo que nos rodea. Cuarto, la esperanza en la oscuridad, recordando que incluso en los momentos más sombrios existe la posibilidad de liberación, de transformación, de un nuevo comienzo. Y la Torah nos recuerda eso, nos recuerda que la esperanza es un bombillo, un faro, que nunca se extingue. Y bueno, la anulación del ser, vamos a cerrar ya con este término, con este concepto, este seminario, porque el viaje interior implica la anulación del Omek Rachid, la anulación del ser, el Bitul. Y es un movimiento profundo en nuestra psiquis, en nuestro nefesh, que nos guía hacia el Omek Rachid, o la profundidad del principio. Omek Rachid significa profundidad del principio. Y se nos enseña que existe el Omek Rachid, la profundidad del principio asociada a la sabiduría, y un Omek Aharit, que es la profundidad del final vinculada al entendimiento. Un Omek Rachid vinculado a la sabiduría y un Omek Aharit vinculado al entendimiento. Y la meditación en este contexto no busca llevarnos al mundo por venir, sino a ese lugar de origen, al instante primordial donde en el principio creó Hashem los cielos y la tierra. E incluso antes, cuando más nos adentramos a ese punto de inicio, las dimensiones del tiempo y el espacio y el ser se contraen. Hasta que retornemos a la Yud del nombre de Yud-Hei de Hashem, un punto con forma, y luego a la corona consciente, Keter, la raíz de la sabiduría, en el inconsciente, un punto sin forma, y finalmente al Ain, la nada. Esta es la esencia de la anulación. Y bueno, mis queridos talmidines, amigos todos de esta comunidad, Sha'arei Orah, los invito a abrazar este viaje de autodescubrimiento y aplicar las enseñanzas de la Torah a cada faceta de sus vidas. Y que la sabiduría, la paz, los acompañen en cada paso del camino. Shabbat Shalom o Shalom para todos.